unidad 1, ¿cómo era? Funciones de varias variables. Bueno, todo este curso completo es una versión extendida, generalizada de lo que usted ya estudió en cálculo 1, cálculo 2, ¿cierto? Usted estudió funciones en cálculo 1, estudió límite, continuidad, derivada, aplicaciones de la derivada, cálculo de integrales, ¿cierto? ¿Ya? Es lo mismo solo que llevado a un nivel superior, y ese nivel está en términos de esto de las funciones de varias variables, ¿ya? Pero antes de poder definir eso, vamos a hablar un poco del espacio, el espacio donde viven estas funciones, el espacio Rn, ¿ya? Entonces, ¿qué es el espacio Rn? ¿Ya? Entonces, se define Rn primero como el conjunto el conjunto formado, ¿ya? Formado por todos los, pongámosle así, objetos de la forma, de esta forma, ¿ya? Entonces, x1, x2, hasta xn, donde los xj son números reales, ¿ya? Para j de 1 a n, ¿ya? Bueno, aquí yo uso la notación matemática, ¿ya? Un elemento de ese tipo a veces se anota así también, a veces se le llama por esa forma que tiene, ¿cierto? N tupla o simplemente vector de n componentes. Ya. Eso, ¿ya? Entonces, Rn es eso, un conjunto cuyos elementos son estos vectores de n componentes, ¿ya? Insisto ahí, cada componente es un número real. Bien, en ese conjunto hay primero una estructura algebraica, ¿ya? Entonces, lo primero es que se define una suma en Rn, ¿ya? Bueno, la suma se define así, ¿ya? Si X es uno de estos vectores, e Y es uno de estos vectores, esto tómelo como un repaso si es que usted ya vio estas cosas, pues yo prefiero tener un curso autocontenido, eso significa que podamos entender todo desde el principio sin tener que recurrir mucho a conocimientos previos. En algún momento igual vamos a recurrir a ellos, pero tratando de minimizar eso, ¿ya? Entonces, se define este vector, la suma, y simplemente se suman las componentes de forma separada, ¿ya? Se forma un nuevo vector. Ya, esa es la suma, y hay una multiplicación por un escalar. Entonces, si tengo un número real, a ver, déjenme, si R es un número real y X es uno de estos vectores, ¿cierto? Entonces, se define R por X. Ya se multiplica entonces un número real por un vector, simplemente multiplicando el escalar
en cada una de las posiciones del vector, cada una de las componentes. Oye, por cierto, a veces yo me empiezo a acelerar, no me doy cuenta, ya, así que usted no tenga temor en interrumpirme, decirme que me espere un poquito, sin ningún problema, ¿ya? Ya, entonces tenemos una estructura algebraica que cuenta con una suma y una multiplicación por un escalar, ¿ya? Entonces, con esas condiciones, con esos objetos, entonces el espacio Rn es un espacio vectorial de dimensión n, ¿ya? Pregunto, ¿ya? Me pueden responder por el chat si quieren, por voz, como quieran. ¿Han visto álgebra lineal? ¿Ya pasaron ese curso? ¿O lo ven este semestre? Yo no me sé las mallas curriculares, así que lo pregunto, ¿ya? Sí, lo pasamos, profe. El primer semestre, segundo semestre. Lo pasamos hace 2 semestres ya. Hace 2 semestres. Ah, ya. Entonces, ya vieron álgebra lineal, ok. ¿Ecuaciones diferenciales lo ven después o este semestre? El semestre pasado tuvimos cálculo diferencial, pero no ecuaciones como curso de ecuaciones diferenciales. Ah, ya. Ya, ok. El próximo, ok. Ya, gracias por la aclaración. Ya, entonces, ¿saben de qué estoy hablando? El espacio Rn es un espacio vectorial de dimensión n, una base de Rn es esta. La voy a anotar así. Voy a anotar de esta forma. Entonces, a ver, voy a anotar eso más bonito así. J de 1 a n, ¿ya? Donde EJ significa que es un vector de puros ceros, excepto en la posición J. Componente J, ¿ya? Bueno, eso es lo que se llama, ¿cierto?, en álgebra lineal la base canónica. Bien, eso entonces es un espacio vectorial. Esta es la dimensión del espacio y el tema, ¿cierto?, que hay por lo menos una base, pero hay infinitas bases en realidad, solo que esta es la más usada, ¿cierto?, la base canónica. Es la notación que vamos a usar para el vector EJ. Ah, me acabo de acordar, no les dije lo del libro, ¿cierto? Lo siento, me voy a devolver un poco. Pongamos aquí libro recomendado. El resto de bibliografía está en el programa del curso, ¿ya? Pero este es el que yo recomiendo, se llama Cálculo Vectorial, y los autores, Marsden y Tromba. ¿Ya? Este libro a mí me gusta, lo encuentro bien claro, ¿ya? Eso es lo más importante de un libro, que sea claro, ¿ya? Que no esté ahí enredándonos la mente, sino que explique bien claramente las cosas, ¿ya? Así que se lo recomiendo. Después en el aula yo les voy a poner ahí algún dato para que lo puedan encontrar más fácil, ¿ya? Disculpe que me haya devuelto esto, pero me lo habían preguntado y no me acordé después. Recomendado. Ya. Cálculo vectorial Marsden-Tromba, ¿ya? Insisto, todo esto que estoy escribiendo a mano acá, después yo lo subo al aula, lo puede leer de nuevo, así que va a estar ahí a mano. El video también lo voy a empezar a subir pronto, ya. Tal vez hoy día me voy a demorar un poco, ya, pero ya después va a ser bien rápido, ¿ya? Ya, entonces eso por un lado, ¿ya? La estructura algebraica.
Pero el espacio vectorial también tiene una cierta geometría, ¿ya? Entonces pongamos ahí estructura geométrica. ¿Ya? Entonces, por supuesto, en este caso, si n es igual a 2, el espacio R2 se representa como un plano, ¿cierto? Entonces, en este plano, con dos componentes, la componente X e Y, y los elementos, ¿cierto?, se pueden ver como flechas. Entonces, un A y B, siendo esa la componente A, la componente B, ¿ya? Bueno, por supuesto, los vectores de la base canónica, ese sería el vector E1, ¿cierto? El vector 1, 0, y ese que está acá, entonces es el vector E2, 0, 1, ¿ya? Entonces una representación geométrica donde los vectores son flechas, se pueden ver como flechas, ¿ya? En realidad es el origen del nombre, pues ya por eso después yo le digo las tuplas, ¿cierto? Porque es un poco más general, ya no se puede visualizar geométricamente, pero por lo menos acá sí se puede interpretar como una flecha, ¿ya? Entonces, si n es el espacio R2, se representa como un plano y sus elementos son vectores o flechas, ¿ya? Bueno, es una aclaración, ¿ya? Porque también se puede combinar dos cosas, ¿ya? Esto es como observación. Un elemento X en R2 puede ser interpretado como un punto, ¿ya? Entonces, a veces, el punto A, B lo vamos a interpretar así nomás, como ese punto, ¿ya? Y a veces como, ya, perdón, y ahí pongámosle entonces doble espacio, punto, y en este caso un vector o flecha. Hay una dualidad entre estas dos interpretaciones, ¿ya? Uno puede usarla cualquiera de las dos, pero siendo bien correcto, a veces sería bueno aclarar cuando estoy hablando de un punto, cuando estoy hablando de la flecha, que parte desde el punto origen, ¿cierto?, y termina en el punto A, B, ¿ya? Es entonces la diferencia, ¿ya? Y la notación muchas veces es la misma, ¿ya? A veces se ocupa estas notaciones, por ejemplo, AI más BJ, ¿ya? Pero tampoco es que sea tan usual usarlo, ¿ya? Eso más bien es como de la física, se ocupa un poco más esto, pero en general en matemática ocupamos la misma notación nomás, y entendemos que puede ser a veces mirado como un punto, a veces como una flecha, depende de lo que queramos hacer con ello, ¿ya? Eso entonces una pequeña aclaración. ¿Qué más? Bueno, si n es n3, perdón, entonces R3 representa un espacio tridimensional, ¿cierto? Que sería entonces, bueno, una cosa así, ¿ya? Con este caso un eje X, un eje Y, un eje Z, en este caso los vectores E1, 1, 0, 0, el vector E2, 0, 1
0, y el vector E3. 0, 0, 1. ¿Ya? Bien, eso. Entonces, por supuesto, la suma geométrica. Suena raro eso, no le voy a poner así. La suma tiene una interpretación geométrica, ¿cierto? En este caso, si usted tiene dos puntos, digamos, X es A, B, C, ¿ya? Y, bueno, A1, B1, C1, y el I es A2, B2, C2. Entonces, estos representan dentro del espacio dos flechas, ¿ya? Vamos una por aquí, y otra por acá, ¿ya? Y entonces cuando uno los suma, uno obtiene un nuevo vector, ¿ya? Y ese vector vive en el mismo plano que los dos vectores anteriores, ¿ya? Y se determina por ese paralelogramo. Bueno, mi dibujo es horrible, pero ahí usted me entenderá que es un paralelogramo, ¿ya? Le vamos a poner ahí paralelogramo. Es entonces el vector X más Y. ¿Ya? Una representación geométrica de la suma. Por supuesto, la multiplicación por escalar también. Si R, por ejemplo, fuera mayor que 1, ¿ya? Entonces el vector, digamos que X es A, B, C. Entonces ese vector estará por aquí, digamos, ¿ya? X. Y si lo multiplico por R, ¿ya? Entonces aumento su tamaño, ¿ya? Una cosa así. R por X. Bueno, por supuesto es un caso nomás, pero en general, ¿cierto? Si el R es más corto, es más chico, por ejemplo, si R fuera un número entre 0 y 1, entonces el vector resultante es más cortito, ¿cierto? Si ese es el vector X, entonces el vector Rx. Es así, ¿ya? Bien. Y otras, por supuesto, otros casos, pero no los voy a poner todos. Y otros casos. ¿Ya? Si es negativo, cambia de sentido, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Bueno, la gracia que tiene esta versión, o la conexión entre la versión geométrica y algebraica, viene dada por este elemento, ¿ya? Entonces voy a poner acá el producto interno, o también conocido como producto punto, ¿ya? Entonces el producto interno se define así, ¿ya? Si tengo dos elementos del espacio, entonces x1 hasta xn, y otro elemento y1 hasta in, se define x.i como esto, ¿ya? Lo vamos a anotar como una sumatoria, j de 1 a n, xj por ij, ¿ya? Eso es entonces que se multiplican las componentes directamente, ¿cierto? Y después se suman, ¿ya? Entonces x1 por i1, x2 por i2, y todo eso se suma, ¿ya? xn por in. Básicamente esto es como si yo tuviera un producto matricial, ¿ya? Si yo tengo la matriz fila por una matriz columna, ¿ya? Y hago la multiplicación de matrices, entonces obtengo ese resultado, ¿ya? Es más o menos el origen de esa definición, un producto matricial. Pero este producto tiene algunas propiedades interesantes. Hay algunas que son, por supuesto, básicas, pero que también son importantes.
pero hay unas que son más interesantes, por ejemplo, que el producto de un vector por sí mismo siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿ya? Más aún si fuese el resultado de ese producto igual a 0, implicaría que el X es el vector 0, ¿ya? O sea, lleno de ceros. Y bueno, otras que son tal vez un poco menos importantes, aunque igual son importantes, pero no tan fuertes. Por ejemplo, esto, una suerte de conmutatividad entre ellas. Por supuesto, una propiedad con la multiplicación por escalar. ¿Ya? Como una suerte de asociatividad, ¿ya? Porque es un escalar, ¿cierto? El R es escalar. Pero también distributividad de algún modo. Se puede dar algo así. ¿Ya? Bueno, todas estas propiedades, pero la más importante... déjenme pensar... ya. Déjenme dejar estas por ahora, ya después vamos a ver la más importante. Entonces, son propiedades que uno puede verificar fácilmente, no son difíciles de probar, ¿cierto? Son las sumas, qué sé yo, propiedades de los números reales finalmente. Ya si uno quiere ver la conmutatividad, bueno, conmuta cada uno de los términos y punto. ¿Ya? Si quiere ver que esto sea siempre positivo, bueno, va a tener expresiones todas al cuadrado, entonces también. ¿Ya? Son fáciles de verificar. Pero a partir de la más importante, de la primera, uno puede definir un concepto interesante, que es la norma. Norma de un vector. ¿Ya? Entonces, si X es... eso, un vector en Rn, esta n me quedó muy fea, pero era una n. Entonces se define la norma de X como simplemente la raíz cuadrada del producto de X por sí mismo. ¿Ya? Esa es la propiedad que está acá arriba, nos dice que siempre es positivo, así que esa raíz cuadrada está bien definida, ¿ya? Pero para ser más explícito, ¿cierto? Es esto, el x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, y así hasta xn al cuadrado, ¿ya? Todos términos al cuadrado, así que dentro de la raíz está bien definido en los reales, ¿ya? Por supuesto, eso tiene ciertas propiedades que se desprenden directamente de arriba. Por ejemplo, que la norma de un vector siempre es mayor o igual que 0. Es la misma propiedad de arriba, ¿cierto? Que si la norma vale 0, entonces el vector tiene que ser el vector nulo, no hay otra opción. Y así, ¿ya? Ahora, hay otras propiedades un poco más fuertes. Por ejemplo, si yo multiplico por un escalar a un vector, entonces eso se puede separar en un producto donde el escalar sale con un valor absoluto. ¿Ya? Insisto ahí, ese es un escalar. Y esta es más interesante y se ocupa bastante, ¿ya? Que es que la norma tiene una cierta propiedad con la suma, ¿ya? Pero no es la propiedad que uno, de algún punto de vista uno esperaría una cierta linealidad, pero en realidad esto es más sensato, que la norma tiene un acotamiento por esta expresión, ¿ya? Está acotada por esta expresión. Eso se llama la desigualdad triangular.
Bien, la desigualdad triangular, ¿ya? Y esa desigualdad tiene este sentido, ¿ya? Que si usted lo piensa como la suma geométrica o desde el punto de vista geométrico, si este fuera el vector X, este es el vector Y, entonces la suma de esos dos vectores daría algo así, ¿cierto? Si completamos el paralelogramo, es el X más Y, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esto? Desde algún punto de vista geométrico. Dice que si yo voy desde el punto origen, ¿ya? Ahí está el 0, voy caminando por esta línea azul hasta llegar al punto final de este vector, ¿ya? Eso es más corto que si me voy primero por el X y después tomo una dirección paralela al eje Y, ¿ya? Si yo hago esto por acá abajo, ¿cierto? Si hago eso, estaría tomando la suma de esos dos vectores, de esas dos normas, el largo de esas dos flechas, ¿cierto? Y eso es más largo que si yo me voy por el centro, ¿cierto? Déjame marcarlo con rojo ahí mejor. Que mide solamente esta expresión, ¿ya? Es la norma de la suma. Entonces la norma de la suma es más chica que esas dos normas sumadas, ¿ya? Eso es lo que dice, por eso se llama desigualdad triangular, porque hay un triángulo ahí, aunque estemos en un espacio n-dimensional con un n gigantesco, siempre esto va a formar un triángulo, ¿ya? Es una propiedad entonces y se ocupa bastante, ¿ya? Se ocupa bastante para varios argumentos posteriores. Esperen, déjenme ver a qué hora termina esto, no me acuerdo. 9:25, ya. Déjenme, voy a poner una propiedad un poquito interesante también, ¿ya? Que no la había mencionado, pero ya que me acordé acá, entonces esto tendría que ser así, como esta desigualdad, ¿ya? Otra propiedad es que si uno toma el valor absoluto del producto punto, eso es más chico que la norma de X multiplicada por la norma de Y, ¿ya? Esa es la desigualdad, ¿cierto? ¿Está bien eso? Ya, eso se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Nunca me acuerdo cómo se escribe esto. Schwarz, ahí, creo, ya. Si no, después la cambiamos, ya. La desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Ya? También se ocupa bastante, una propiedad interesante porque permite acotar ciertas expresiones. Básicamente, si la desarrollamos un poco, dice que si yo tomo, bueno, esto, ¿cierto? x1 por y1 hasta xn por yn, en valor absoluto esa suma, eso es más chico que la raíz cuadrada de x1 al cuadrado hasta xn al cuadrado multiplicado por y1 al cuadrado hasta yn al cuadrado. ¿Ya? Usted dirá, bueno, y estas fórmulas tan feas, ¿cierto? Pero se ocupan bastante, ¿ya? Así que es bueno tenerlas a mano porque después en algún momento las vamos a necesitar, ¿ya? Bueno, hay una condición interesante también que es la relación que tiene la geometría y el álgebra, ¿ya? Entonces, pongamos aquí el ángulo entre dos vectores, ¿ya? Entonces, si X es este vector y el Y es este vector, entonces se define el ángulo entre X e Y. Bueno, hay que decir que son vectores no nulos, ¿ya? Sí, me faltó decir eso, distinto del vector nulo.
Entonces se define el ángulo entre X e Y, digámoslo así, mediante la ecuación. ¿Ya? Esta es una versión de lo que sería el ángulo, ¿ya? Porque por supuesto se podría definir un poco mejor esto, pero cuando estamos en dimensiones superiores y uno no ve la geometría, entonces en realidad cuesta ver qué significa el ángulo, ¿ya? Si estamos, por ejemplo, en R100, me dan dos flechas, yo no tengo idea cómo expresar lo que es el ángulo. Por eso entonces ocupo esta fórmula como definición del ángulo, ¿ya? Que es que el x punto y es igual a la norma de x por la norma de y por el coseno de teta, ¿ya? Y eso cuando uno trabaja en dimensiones pequeñas, dimensión 2, dimensión 3, esa ecuación uno la puede comprobar, ¿ya? Porque uno ahí sí ve lo que es un ángulo entre dos vectores. O sea, si yo tengo en el plano, ¿cierto? Dos flechas, X y otra Y, entonces yo sé que eso es el ángulo, ¿cierto? No hay duda de eso, pero insisto, cuando estamos en dimensiones superiores ya no es tan claro, ¿ya? Entonces, lo interesante de la ecuación de arriba es que relaciona algo que es netamente algebraico con algo geométrico, ¿ya? Entonces, una ecuación muy, muy importante también, ¿ya? Entonces, bueno, insisto, ese ángulo entonces, uno por supuesto aquí lo podría despejar, ¿ya? Pensando que está todo bien definido, se puede definir así como el arco coseno, aunque siempre podría haber algún problema, no, está bien, es el arco coseno de X por Y partido por la norma de X por la norma de Y. ¿Ya? Bueno, particularmente un caso interesante es cuando ese ángulo vale pi medios, ¿ya? Siempre se mide esto en radianes, pero 90 grados si prefiere, ¿cierto? Si teta es igual a pi medios, diremos que X e Y son vectores ortogonales. ¿Ya? Bueno, ¿qué vectores son ortogonales? Por ejemplo, el E1, que es 1, 0, y el E2, 0, 1. Entonces, si yo hago el producto entre esos dos vectores, sería 1 por 0, más 0 por 1, da 0, ¿ya? Y eso significa entonces que el coseno entre esos dos vectores es igual a la norma de E1 por la norma de E2. Perdón, estoy diciendo al revés, lo siento. Ya, significa, ¿cierto?, que ese producto que cumple esta ecuación, si esto vale 0, entonces eso implica, perdón, esto vale 1, eso vale 1, eso implica que el coseno de teta tiene que ser 0, y eso nos dice que el ángulo tiene que ser 90 grados o pi medio, ¿ya? Bien, bueno, así partimos este semestre ya con un pequeño repaso de estas cosas de la geometría vectorial. Me imagino que en los cursos de primer año habrán visto un poco de esto, también con el tema del álgebra lineal, pero insisto, yo prefiero que veamos estas cosas para que las tengamos a mano y así podamos avanzar bien después en las cosas más complicadas, ¿ya? Así que la próxima clase voy a seguir un poco metido en esto de la geometría, tratando de repasar las propiedades más importantes, ¿ya? Bueno, eso sería por hoy. Me pasé un poco en la hora, discúlpenme. No sé si les quedó alguna duda o algo. Ya lo vimos. Ok. Bien, entonces dejamos hasta acá, que estén muy bien. El miércoles nos juntamos de nuevo. El material va a ir siendo subido prontamente al aula, ¿ya? Eso.
Bueno, que estén bien, pues. Yo tengo otra clase. Chao. Estén bien.